La Patuda. La Patuda, con su aparición en las arenas de Gureactor, era una visión de horror y fascinación. Su tamaño, imponente y descomunal, no solo dominaba la vista de todos los presentes, sino que invocaba una sensación de insignificancia en el corazón de cualquier guerrero. Su silueta, alzándose como una montaña viviente, contrastaba dramáticamente con la fragilidad de los mortales a su alrededor. El exoesqueleto que cubría su torso no era solo una armadura, sino una crónica viva de su existencia milenaria. Cada abolladura, cada marca en ese caparazón era una historia, un recuerdo de batallas libradas en eras y mundos olvidados. La luz, al reflejarse sobre su superficie, jugaba con los colores y los brillos, creando un espectáculo visual que distraía de su propósito primordial, proteger a un ser casi indestructible. Los 8 brazos de la Patuda, terminados en pinzas afiladas y mortales, eran una sinfonía de destrucción en potencia. Cada movimiento era un recordatorio de la letalidad contenida en esas extremidades, capaces de destrozar acero y carne con igual facilidad. Se movían con una precisión que desafiaba su tamaño, cada pinza una amenaza mortal, lista para danzar en un macabro baile de destrucción. En la presencia de la Patuda, la arena se convertía en un escenario de supervivencia, donde cada paso, cada aliento podía ser el último. Este era el desafío que ahora enfrentaba Alia Stoneheart, no solo una batalla de fuerza y habilidad, sino un enfrentamiento contra la encarnación de pesadillas antiguas y terrores primordiales. El abdomen de la Patuda, reminiscente de una monstruosa araña de proporciones míticas, era una fortaleza en sí misma. Cada curva y contorno de su cuerpo abultado hablaba de una resistencia y fortaleza sobrehumana. Este abdomen no era solo parte de su anatomía, sino el núcleo de su inquebrantable resistencia, una barrera casi impenetrable ante cualquier ataque. Era como si cada batalla previa hubiese reforzado este bastión, haciéndolo aún más formidable. Las patas de la Patuda, cada una un pilar de fuerza pura, sostenían su colosal cuerpo con una estabilidad que desafiaba la lógica. Eran como las de un cangrejo gigantesco, dotadas de un poder que permitía a la bestia moverse con una agilidad sorprendente para su tamaño. Cada paso que daba era una declaración de su presencia indomable, un temblor que se transmitía a través del suelo, sembrando un miedo reverencial en aquellos que lo sentían. Ese sonido, como el ritmo constante de un tambor de guerra, era un recordatorio constante de la inminente amenaza que representaba. La cabeza de la Patuda, sostenida por un cuello largo y flexible, era la encarnación de la ferocidad depredadora. Con una forma que evocaba la de un tiburón, esta cabeza era un símbolo terrorífico de su naturaleza depredadora. Sus ojos, fríos y calculadores, y su boca, llena de filas de dientes afilados, sugerían una historia sangrienta de guerreros caídos. No era solo una cabeza, era un estandarte de muerte y destrucción, un recordatorio palpable de que la Patuda era una criatura forjada en la violencia, perfeccionada por la caza y el combate a lo largo de eones. En los ojos de la Patuda, Alia Stoneheart encontraba no solo un reflejo de la vasta experiencia en combate de la bestia, sino también un espejo de las propias profundidades de su alma. Estos ojos, fríos y sin emociones, eran ventanas a un abismo de experiencias bélicas, cada una dejando su huella indeleble en la mirada de la criatura. No eran solo los ojos de un cazador, sino de un superviviente, de alguien que había conocido el sabor de la muerte y la victoria en igual medida. Para Alia, la batalla en el gran círculo contra la Patuda era un rito de paso, una prueba de fuego en su camino como guerrera. No era una mera lucha física, era un enfrentamiento con la encarnación de todos los horrores y adversidades que Gureactor representaba. En este desafío, Alia no solo se enfrentaba a la Patuda, sino también a las sombras de su propio pasado, a los temores y dudas que habían forjado su carácter y habilidades. La Patuda, con su aura de terror y su presencia dominante, era el epítome de todos los desafíos que Alia había enfrentado hasta ahora. En ella, Alia veía la culminación de su viaje, un enemigo que exigía todo lo que había aprendido, toda la fuerza que había acumulado. La batalla que se avecinaba era una danza con la muerte misma, una oportunidad para Alia de demostrar su valor no solo como guerrera, sino también como símbolo de la resistencia contra las fuerzas oscuras que plagaban Gureactor. En la arena, bajo la mirada impasible de la Patuda, Alia sabía que esta batalla sería la prueba definitiva de su destino, un enfrentamiento donde se mediría no solo su habilidad para sobrevivir, sino también su capacidad para vencer a la personificación de la oscuridad misma. Era un desafío que iba más allá de la mera supervivencia, era una lucha por el alma de Gureactor y por su propio legado como guerrera. En el gran círculo de Gureactor, un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazaban, Alia Stoneheart se encontraba en el centro de una epopeya viviente.
Era un escenario donde cada piedra y cada grano de arena habían sido testigos de innumerables batallas, un teatro de guerra donde el valor y la tragedia habían dejado su huella indeleble. La arena, impregnada del eco de combates pasados, ahora se preparaba para ser el anfitrión de uno de sus enfrentamientos más monumentales. La presencia de Juan Catar, cuya mirada penetrante no se perdía ni un solo detalle, añadía un peso adicional a la atmósfera ya cargada. Su figura, imponente y reverenciada, era un recordatorio constante de la grandeza y la gravedad del momento. Bajo su atenta vigilancia, la multitud, una marea de rostros y voces, se unía en un único ser, respirando y viviendo cada segundo del espectáculo que estaba a punto de desplegarse. En un extremo de la arena, la Patuda, un coloso de pesadilla y fuerza bruta, se alzaba como un monumento a los terrores más oscuros. Su presencia era tan abrumadora que parecía alterar la misma atmósfera, creando un aura de peligro palpable que se extendía por todo el gran círculo. Frente a ella, la figura de Alia Stoneart, aunque menor en tamaño, no palidecía en espíritu. Su avance hacia el centro de la arena era la materialización de la valentía pura, un desafío lanzado no solo a su enemigo, sino también a las propias sombras de su mente. La tensión en la arena era casi tangible, un hilo que conectaba a cada espectador con el centro del círculo. Los Tuir, con sus ojos brillantes y llenos de sed de sangre, se inclinaban hacia adelante, ansiosos por no perderse ni un solo momento del enfrentamiento. En ese instante, Alia no era solo una guerrera, era la encarnación de la resistencia humana contra lo imposible, una figura que desafiaba las probabilidades con su sola presencia. Con cada paso que daba hacia la Patuda, Alia tejía su propio destino en el tapiz de leyendas de Gureactor. Era más que una lucha por la supervivencia, era un combate por la gloria, por la superación de los límites de lo humano y lo imaginable. En ese momento, en el centro de la gran arena, Alia Stoneart se convertía en algo más grande que ella misma, se convertía en un símbolo de esperanza y desafío, una luz brillante en la oscuridad de Gureactor. En ese instante crucial, el aire de la gran arena se cargó de tensión y expectativa. El público, conteniendo el aliento, era testigo de un enfrentamiento no solo físico sino también de voluntades y estrategias. La Patuda, con la furia de 1000 batallas ardiente en su ser, se lanzó hacia adelante con un ímpetu que hacía vibrar el suelo. Sus pinzas, centelleantes y mortales, se movían con una precisión escalofriante, cada una buscando apresar a Alia en su abrazo letal. Alia Stoneart, por su parte, representaba la quinta esencia de la destreza y el coraje. Enfrentada a un oponente que superaba con creces cualquier desafío previo, su respuesta no fue de temor, sino de una determinación aún más férrea. Con cada movimiento, Alia demostraba por qué era considerada una de las mejores guerreras de su tiempo. Su agilidad le permitía moverse con una gracia casi etérea, esquivando cada ataque de la Patuda con una habilidad que rozaba lo sobrenatural. El choque entre estos dos titanes era como una danza mortal, la Patuda, con su fuerza bruta y ataques implacables, y Alia, con su agilidad y astucia, moviéndose como una sombra entre los golpes de su adversario. Cada embestida de la bestia era respondida con un contraataque preciso y calculado de Alia, quien utilizaba su conocimiento y experiencia para buscar un punto débil en la impenetrable defensa de su enemigo. La batalla en la gran arena no era solo un combate físico, sino un desafío mental y táctico. Alia, consciente de que no podía superar en fuerza a la Patuda, optaba por una estrategia de evasión y ataque preciso, buscando desgastar a la bestia y encontrar una oportunidad para asestar un golpe decisivo. Cada movimiento suyo estaba cargado de la sabiduría de innumerables enfrentamientos previos, cada esquiva y cada ataque una lección aprendida en el calor de la batalla. En ese escenario de conflicto y valentía, Alia y la Patuda eran más que combatientes, eran representaciones vivas de la lucha eterna entre el coraje y la adversidad, entre la habilidad y la fuerza bruta. La gran arena se convirtió en un campo donde se escribía una nueva página en la historia de Gureactor, una historia de valor, astucia y la inquebrantable voluntad de una guerrera enfrentando lo imposible. En ese momento crítico, el destino de la batalla pendía de un hilo. Cada golpe que Alia asestaba contra la Patuda era un desafío a las leyes de la naturaleza, un testimonio de su inquebrantable espíritu de lucha. El sonido del martillo golpeando el exoesqueleto resonaba en la arena como un clarín de guerra, una melodía de resistencia y desafío. La multitud, cautivada por el espectáculo, rugía con cada impacto, su frenesí alimentado por la bravura y el coraje de la guerrera. El combate, en su esencia, era un enfrentamiento de voluntades, un duelo en el que la resistencia mental de Alia se medía contra la fuerza bruta de la Patuda. Cada golpe del martillo no era solo un ataque físico,
sino también un acto de desafío psicológico, una declaración de que Alia no se rendiría ante la adversidad, no importaba cuán insuperable pareciera. La batalla era un torbellino de acero y fuerza. El martillo de Alia, símbolo de su resistencia y habilidad, se alzaba y caía con una determinación implacable, buscando incansablemente una debilidad en la coraza casi invulnerable de la patuda. A su vez, la bestia respondía con una precisión letal, sus pinzas cortando el aire en un baile mortal que buscaba acabar con la resistencia de la guerrera. Las heridas en el cuerpo de Alia comenzaban a ser evidentes, cada corte y golpe una marca de la brutalidad del enfrentamiento. A pesar del dolor y el cansancio, sus movimientos mantenían una agilidad impresionante, aunque cada esquiva y ataque eran ahora un poco más lentos, un poco más forzados. La patuda, incansable en su asalto, dejaba claro que no era una adversaria que pudiera ser subestimada o vencida fácilmente. En esta lucha titánica, cada segundo era un recordatorio de la mortalidad de Alia frente a la ferocidad implacable de la patuda. A pesar de ello, la guerrera no mostraba signos de rendirse. En su rostro, marcado por el esfuerzo y la determinación, se reflejaba la esencia misma de lo que significa ser un guerrero, enfrentar lo inimaginable con valor, resistir ante la adversidad y luchar hasta el último aliento. En la gran arena de Gureactor, Alia Stoneheart no solo luchaba por su vida, sino también por su lugar en la leyenda, enfrentándose a un enemigo que era la materialización de todos los desafíos que había superado y todos los que aún estaban por venir. La arena se sumió en un silencio ensordecedor en el instante en que Alia se lanzó hacia la patuda, un movimiento tan audaz como desesperado. Su ataque a las patas de la bestia fue un acto de pura valentía, un desafío a la muerte misma. Al desequilibrar a la patuda, Alia creó una apertura, un destello fugaz de vulnerabilidad en su formidable oponente. En ese momento crítico, con la adrenalina y la determinación fluyendo por sus venas, Alia asestó un golpe letal al cuello de la bestia. La cabeza de tiburón de la patuda, esa amalgama de pesadillas y terror, se contorsionó en un rugido final, un sonido que resonaba con la furia y el dolor de una criatura caída. Con un estruendo que parecía sacudir los cimientos de la misma arena, la patuda se derrumbó, su monumental cuerpo cayendo en la arena como un titán derrotado. Alia, aunque gravemente herida, se levantó triunfante entre los restos de su enemiga caída. Su cuerpo, marcado por las cicatrices de la batalla, era un testimonio de su resistencia y su espíritu indomable. La multitud, una vez sumida en la tensión del combate, ahora estallaba en un rugido de celebración y asombro. Era una ovación no solo a la victoria, sino al espíritu de una guerrera que había enfrentado lo inimaginable y había emergido victoriosa. La muerte de la patuda representaba mucho más que el fin de un ser temido, era un símbolo del poder y la resiliencia de Gureactor y de la capacidad de Alia para superar incluso los desafíos más desalentadores. En ese momento, Alia Stoneheart no solo había triunfado en una batalla, había cimentado su lugar en la historia como una leyenda viviente, una guerrera cuya valentía y habilidad resonarían en los anales de Gureactor durante generaciones. Su victoria era un recordatorio de que incluso en un mundo gobernado por la brutalidad y el miedo, el coraje y la determinación podían triunfar sobre lo imposible. Alia Stoneheart, en ese instante eterno, se convirtió en algo más que una guerrera, se convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza, una luz en la oscuridad que definía Gureactor. Alia en los ejércitos de los Tuir. La victoria de Alia Stoneheart en el Gran Círculo no fue solo un espectáculo de valentía y habilidad, fue un evento que alteró la estructura misma de Gureactor. En el momento en que la patuda cayó, Alia no solo derrotó a un enemigo formidable, sino que también rompió barreras y desafió las expectativas en un mundo donde la fuerza y el poder eran la moneda de cambio. La sangre de Alia, ahora mezclada con la tierra de la arena, se había convertido en un símbolo poderoso para los Tuir. Era una representación tangible de su sacrificio, su valentía y su inquebrantable espíritu de lucha. En un mundo donde la ley del más fuerte prevalecía, la hazaña de Alia resonaba como un eco de posibilidades, inspirando a otros y redefiniendo lo que significaba ser un guerrero en Gureactor. Juan Catar, cuya figura dominaba el panorama político y social de Gureactor, no podía ignorar tal demostración de poder y habilidad. La victoria de Alia había capturado su atención, un hecho no menor dada su posición y su influencia. En los ojos del caudillo, Alia había pasado de ser una mera guerrera a convertirse en un activo valioso, alguien cuya habilidad y fortaleza podían ser cruciales en los complicados juegos de poder de Gureactor. Para Alia, esta victoria era más que un triunfo personal, era un paso hacia un nuevo nivel de reconocimiento y respeto. Su nombre, que antes se pronunciaba con respeto entre los guerreros, ahora se decía con un tono de reverencia y asombro. Alia no solo había ganado una batalla,
había ganado una posición de influencia y poder en el complicado entramado social y político de Gureactor. En este nuevo amanecer, con las sombras de la arena retrocediendo, Alia emergía como una figura transformada. No solo como una guerrera victoriosa, sino como una líder potencial, una figura capaz de inspirar y liderar. Su futuro en Gureactor, antes incierto, ahora brillaba con un nuevo sentido de propósito y posibilidad. Con la mirada de Juan Qatar sobre ella, Alia se enfrentaba ahora a un nuevo conjunto de desafíos y oportunidades, cada uno prometiendo forjar aún más su leyenda y su legado en este mundo de guerreros y caudillos. La victoria de Alia Stoneheart en el Gran Círculo abrió un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de posibilidades y decisiones cruciales. La oferta de unirse a los ejércitos de los Kemals representaba una oportunidad única para cambiar su destino en el implacable mundo de Gureactor. Esta no era una simple promoción, era un salto hacia una posición de poder y prestigio, un camino que eventualmente podría llevarla a ser considerada una Tuir, un honor reservado para los más fuertes y astutos. Sin embargo, esta oportunidad venía con un costo. Unirse a los ejércitos de los Kemals significaba sumergirse aún más profundamente en la compleja y a menudo brutal política de Gureactor. Significaba convertirse en parte de la maquinaria de guerra de los Tuir, luchando en conflictos que trascendían su comprensión y control. Era un pacto oscuro, donde el poder y el estatus se obtenían a cambio de servir los intereses y ambiciones de aquellos en lo más alto de la jerarquía. Para Alia, esta decisión no era solo una elección entre dos caminos, era un dilema que tocaba la esencia de su identidad y sus valores. Quedarse en el Gran Círculo significaba una vida de lucha constante, un ciclo interminable de combate por la supervivencia y la dignidad, pero también de autonomía y resistencia contra la opresión. Por otro lado, aceptar la oferta de unirse a los ejércitos de los Kemals le ofrecía un camino hacia un poder que podría usar para influir y quizás cambiar las cosas desde dentro, aunque esto significara convertirse en una herramienta en las manos de los Tuir. Al aceptar la oferta, Alia Stoneheart ascendió a una nueva posición en la jerarquía de Gureactor, un paso hacia un mundo de complejidades y desafíos que iban más allá de la arena de combate. Como parte del ejército de esclavos en las guerras interdimensionales, se encontraba en la posición más baja dentro de la jerarquía Tuir, pero con la posibilidad de ascender y obtener más poder. Este nuevo rol era una espada de doble filo, ofreciendo tanto la oportunidad de influencia como el riesgo de perderse en los designios y maquinaciones de aquellos a quienes servía. Para Alia, cada día en este nuevo papel sería un acto de equilibrio, una lucha por mantener su identidad y propósito en un mundo donde la guerra y la ambición eran omnipresentes. Al atravesar el gran portal, Alia Stoneheart se adentraba en un territorio desconocido y temible, un reino donde cada paso era una travesía a través de las sombras de Gureactor. Su martillo, un compañero constante en su camino, no solo simbolizaba su promesa de luchar y conquistar, sino que también representaba la pesada carga de un destino marcado por la incertidumbre y la oscuridad. A pesar de llevar la bandera de los Tuir a estas nuevas tierras, en el corazón de Alia se libraba una batalla continua entre su posición de poder recién adquirida y su profundo anhelo de libertad y redención. La dualidad de ser parte en los ejércitos de los Kemals, al mismo tiempo, luchar por mantener viva la llama de su propia autonomía y humanidad, era un dilema que la perseguía constantemente. La mente de Alia, que una vez fue un faro de claridad y determinación, ahora se encontraba oscurecida por la brutalidad y las sombras de Gureactor. Cada batalla, cada victoria y cada pérdida, había dejado su huella en ella, no solo físicamente, sino también en las profundidades de su ser. Estas cicatrices eran testigos silenciosos de su evolución, de la transformación de una guerrera en una líder de guerra, de una luchadora por la supervivencia en una figura de autoridad y poder. Ahora, avanzando a través del gran portal hacia los conflictos que aguardaban, Alia se encontraba en un punto de no retorno. La enana humana, una vez una luchadora solitaria en la arena, se había convertido en una figura en las vastas y desconocidas guerras de Gureactor. Su viaje, marcado por la lucha y el sacrificio, la había llevado a un lugar donde su propia metamorfosis se entrelazaba con el destino de aquellos a quienes ahora luchaba. En las tinieblas de su transformación, Alia buscaba una luz, un camino que la guiara no solo a través de las batallas venideras, sino también a través de los laberintos de su propia alma, en busca de una verdad más profunda y un propósito que trascendiera la guerra y el poder. En la incesante vorágine de violencia y poder que era Gureactor, Alia Stoneheart había encontrado, paradójicamente, una forma de felicidad en lo que antes representaba su dolor y desesperación. La lucha, que alguna vez fue un mero medio para sobrevivir, se había transformado en una fuente de alegría y realización. La arena, el escenario de su sufrimiento,
ahora era su lugar de triunfo y éxtasis, un dominio donde podía expresar la totalidad de su ser y sentirse plenamente viva. Cada combate se convertía en una dosis adictiva de adrenalina para Alia. El rugido de la multitud y el choque del acero se habían entrelazado en el tejido de su existencia, alimentando una necesidad insaciable de batalla. La guerra, para Alia, ya no era solo un medio de supervivencia, se había convertido en una parte integral de su identidad, un elemento que definía su realidad y su ser. Con el paso del tiempo, Alia comenzó a fusionarse más con la cultura de los Tuir, una cultura forjada en la violencia y la crueldad. La felicidad que encontraba en el fragor de la batalla la ataba más firmemente a Gureactor, convirtiéndola en una guerrera no solo por circunstancia, sino también por elección y convicción. Su identidad, una vez clara y distinta de los que la rodeaban, ahora se mezclaba con las sombras de aquel mundo implacable. Sin embargo, en los momentos de quietud, cuando las arenas quedaban en silencio y las sombras de la noche se extendían sobre Gureactor, Alia se encontraba a sí misma enfrentando un eco de su pasado, una melodía de un tiempo casi olvidado que aún resonaba en su corazón. Estos breves instantes de paz y reflexión eran un recordatorio de lo que había sido y de lo que podría haber sido. En un mundo dominado por la guerra, estos momentos de soledad y silencio eran un lujo efímero, una pausa en la constante marea de conflicto y lucha. Alia Stoneheart, en su transformación y en su adaptación al mundo de Gureactor, se encontraba en una encrucijada de su propia alma, debatiendo entre la guerrera que había llegado a ser y los ecos de un pasado que todavía susurraban en las profundidades de su ser. La guerra se había convertido en su realidad, pero en los susurros de su corazón, la paz y los recuerdos de un tiempo más simple aún luchaban por encontrar su lugar en la complejidad de su existencia transformada. En el implacable y despiadado mundo de Gureactor, Alia Stoneheart avanzaba por un sendero marcado por la desolación y el conflicto. La sonrisa en su rostro en medio del caos, la chispa en sus ojos al blandir su martillo, todo era un testimonio de su profunda transformación. En el corazón de la brutalidad que definía a Gureactor, Alia se había convertido en mucho más que una guerrera, se había transformado en un símbolo de resistencia y fortaleza, una figura que, a pesar de los recuerdos desvanecidos de su pasado, se había adaptado y sobrevivido en este mundo que ahora llamaba hogar. Entre las fuerzas que moldeaban el panorama de Gureactor, las sombras de hierro se destacaban como un batallón formidable y temido. Este grupo de guerreros, forjados en el crisol del combate y la supervivencia, se había ganado una reputación de ser implacables y resistentes. Compuesto por esclavos y luchadores de diversos mundos, cada miembro de las sombras de hierro llevaba las cicatrices de la brutalidad vivida, compartiendo una voluntad inquebrantable que reflejaba la de su comandante, Turog. Turog, líder de las sombras de hierro, era una figura que encarnaba la fuerza y la determinación de Gureactor. Su historia, tejida en las sombras y la violencia de este mundo, lo había convertido en un comandante respetado y temido. Su gran hacha, una extensión de su voluntad, había sido forjada a lo largo de incontables batallas. Era un símbolo de poder y desafío, una herramienta que resonaba con cada golpe en los campos de batalla, un eco que recordaba a todos la presencia dominante de Turog. La relación entre Alia y Turog, dos figuras poderosas en el panorama de Gureactor, estaba marcada por una mezcla de respeto y competencia. Ambos eran líderes en su propio derecho, cada uno con sus propias historias y batallas que los habían llevado a sus posiciones actuales. La presencia de Alia al frente de un batallón como las sombras de hierro habría sido una unión de poder y habilidad, una combinación que podría alterar significativamente el equilibrio de fuerzas en Gureactor. En este mundo de guerreros y sombras, Alia Stoneheart y Turog representaban dos caras de la misma moneda, la resistencia y la fortaleza forjadas en el fuego de la guerra. Su existencia en Gureactor era un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y sobrevivir, incluso en las condiciones más adversas. Mientras Alia seguía su camino, marcado por el estruendo de su martillo y la determinación en sus ojos, se convertía no solo en una leyenda en la arena, sino también en una pieza clave en el complejo juego de poder y supervivencia de Gureactor. En el heterogéneo y formidable batallón de las sombras de hierro, estas figuras destacadas, cada una con su propia historia y habilidades únicas, formaban un mosaico de poder y destreza que era crucial para su éxito en el campo de batalla. Kangel errante, con su origen en un mundo desértico y árido, era un testimonio de la diversidad y la riqueza de las historias que convergían en Gureactor. Capturado en una incursión, su adaptación y ascenso dentro de las sombras de hierro no fueron una casualidad. Su aguda habilidad táctica y su maestría con la lanza lo convertían en un activo inestimable. Como portador del legado de un pueblo nómada, Kan aportaba una perspectiva única y una lealtad inquebrantable, especialmente a Alia, con quien había compartido las pruebas de supervivencia y combate.
Su presencia en el batallón no solo fortalecía su capacidad estratégica, sino que también añadía una profundidad cultural y un espíritu de resistencia. Silanna, la hechicera silente, de un reino de magia y maravilla, representaba un elemento místico y enigmático dentro de las sombras de hierro. Aunque su voz había sido sellada por los Tuir, su capacidad para canalizar energías místicas sin palabras la hacía una aliada poderosa y misteriosa. Sus hechizos silenciosos, tejidos sutilmente en el fragor de la batalla, aportaban una dimensión esencial al grupo, combinando lo arcano con lo marcial y fortaleciendo al batallón con capacidades que iban más allá de la mera fuerza física. Draven, el lamento nocturno, surgido de una dimensión de oscuridad perpetua, aportaba habilidades de sigilo y combate cercano que lo convertían en una sombra mortal en el campo de batalla. Como el ojo vigilante de las sombras de hierro, Draven era un guardián en la oscuridad, un guerrero cuyo pasado misterioso solo añadía a su aura de enigma. Su lealtad a Alia, cimentada en el respeto mutuo y en las batallas compartidas, era un pilar de confianza y compromiso dentro del grupo. Juntos, estos guerreros, bajo el liderazgo de Alia Stoneheart, formaban un batallón no solo temido por su habilidad en combate, sino también respetado por la diversidad y profundidad de sus miembros. Cada uno de ellos, con sus propias historias y heridas, contribuía a la fuerza y el carácter de las sombras de hierro, convirtiéndolos en más que un simple grupo de guerreros. Eran un reflejo de la complejidad y la resistencia del espíritu humano, incluso en un mundo tan implacable como Gureactor. Las sombras de hierro, bajo el mando de Turog y con Alia Stoneheart como una figura central, se habían convertido en una entidad que trascendía la mera noción de un batallón. Eran un símbolo de resistencia y una muestra palpable de la indomable voluntad de supervivencia y adaptación en el áspero entorno de Gureactor. Cada miembro del batallón, con su historia única y habilidades específicas, no solo añadía fuerza y profundidad al grupo, sino que también aportaba un aspecto único a su compleja identidad. Juntos, formaban una fuerza formidable no solo en el campo de batalla, sino también como un pilar de resistencia en un mundo donde la brutalidad y la lucha eran omnipresentes. Alia, en el corazón de las sombras de hierro, era más que una guerrera, era un símbolo de poder inquebrantable y de liderazgo. Su presencia inspiraba a los demás, y su habilidad en combate era crucial en cada enfrentamiento. Khan, el errante, con su visión estratégica y maestría en el manejo de la lanza, ofrecía al batallón un enfoque táctico que complementaba su fuerza bruta. Su habilidad para leer el campo de batalla y anticipar los movimientos del enemigo era una ventaja invaluable. Silanna, la hechicera silente, con sus habilidades místicas y su capacidad para conjurar sin palabras, aportaba una dimensión mágica a las sombras de hierro. Su presencia en el grupo añadía una capa de misterio y poder que iba más allá de lo físico, ofreciendo un recurso único en las batallas. Draven, el lamento nocturno, con su habilidad para moverse en las sombras y su maestría en el combate cercano, era un guardián silencioso para el batallón. Su capacidad para vigilar y actuar sin ser detectado lo convertía en un elemento crucial en la estrategia y seguridad del grupo. Juntos, en este mosaico de habilidades y experiencias, las sombras de hierro no eran solo un batallón, eran una familia forjada en el crisol de la guerra. Unidos por la lucha, la supervivencia y un objetivo común, cada miembro jugaba un papel crucial, haciendo del grupo algo mucho más grande que la suma de sus partes. En Gureactor, un mundo donde la supervivencia era una tarea diaria y la muerte una constante compañera, las sombras de hierro se destacaban como un símbolo de resistencia, habilidad y, sobre todo, de la inquebrantable voluntad de vivir y triunfar sobre las adversidades. Las sombras de hierro, con Alia Stoneheart a la vanguardia, marchaban hacia un futuro incierto, pero lo hacían con una determinación y una cohesión forjadas en el calor de innumerables batallas. El destino del batallón estaba irrevocablemente entrelazado con el Gran Portal y las guerras interdimensionales que constituían la columna vertebral de los conflictos en Gureactor. En estas guerras, las sombras de hierro no eran solo participantes, eran protagonistas clave, una fuerza que influía en el curso de los acontecimientos con cada batalla librada. Su habilidad en el campo de batalla era indiscutible, pero lo que verdaderamente los hacía destacar era su capacidad para resistir y adaptarse a los cambiantes y a menudo brutales desafíos de Gureactor. Cada victoria y cada pérdida, cada momento compartido, ya fuera en la alegría de la victoria o en el dolor de la derrota, servía para fortalecer su unión. La camaradería entre ellos iba más allá del simple compañerismo de batalla, se habían convertido en una familia, unidos por la lucha compartida y la experiencia común de sobrevivir en un mundo implacable. El camino que les esperaba estaba lleno de peligros y adversidades, pero las sombras de hierro avanzaban con la audacia de aquellos que han visto lo peor y aún así se niegan a retroceder.
Su valentía era alimentada por la falta de alternativas. En Gureactor, la lucha era la única constante, la única forma de afirmar su existencia y su valor. Los campos de entrenamiento en las afueras del Gran Portal bullían con actividad mientras el batallón de esclavos, liderado por Alia Stoneheart, se preparaba para la inminente incursión en el mundo de Tyran. Los lamentos de las forjas y el eco de las órdenes resonaban en el aire, tejiendo un tapiz de anticipación y violencia. En las tierras de Gureactor, la preparación para la guerra se llevaba a cabo con una intensidad implacable, y el batallón de las sombras, liderado por Alia Stoneheart, estaba en el corazón de esta vorágine. Las forjas ardientes eran el núcleo de la actividad, con herrerías improvisadas que ardían día y noche. Los esclavos herreros, forzados a trabajar en las creaciones bélicas, forjaban armas afiladas y armaduras resistentes. El brillo del metal recién forjado en estas llamas voraces no era solo un testamento de habilidad y trabajo duro, sino también un presagio de la tormenta de guerra que se avecinaba. En los campos de entrenamiento, el batallón de las sombras se sometía a un régimen riguroso bajo la mirada atenta de Turog. Con su hacha en mano, el comandante lideraba personalmente las sesiones de entrenamiento, inculcando disciplina y coordinación en su batallón. Cada movimiento, cada ejercicio, era un paso hacia la formación de una fuerza de combate cohesionada y efectiva. Y entonces, el gran portal rugió a la vida, un monstruo de energía y poder que se abría ante las murallas de la mansión de Wan-Katar. Las esclusas titánicas se abrían, revelando la distorsión dimensional que conduciría al batallón de esclavos de Alia hacia su próximo destino, Tyran. Este era el momento para el cual se habían preparado, el comienzo de una nueva fase en su lucha, una incursión en territorios desconocidos, llevando consigo la promesa de desafíos y conquistas.